Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video de nuestro curso de personal social vamos a hablar sobre la conquista del Tahuantinsuyo. Sabemos que el Tahuantinsuyo ha pasado por muchas etapas, hemos visto la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Hoy vamos a hablar sobre la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue que los españoles empezaron a gobernar nuestro territorio, ¿no? El imperio del Tahuantinsuyo? Nos dicen que la conquista del Tahuantinsuyo es la etapa en la que los españoles dominaron al imperio incaico. Después de la llegada de Colón a América, muchos, pero muchos españoles querían explorar el continente americano, ya que habían escuchado que en nuestro continente existían pueblos ricos en oro y plata. ¿Quiénes eran estos pueblos ricos? Supuestamente eran de los pueblos del Inca, ¿no? Que era el Tahuantinsuyo. Ahora, cuando llegaron los españoles, llegó con estos Francisco Pizarro. Francisco Pizarro se asoció con Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque, bajo las siguientes condiciones, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones? Que Pizarro sería el capitán general y dirigiría la expedición, que toda la expedición que iban a hacer en el Tahuantinsuyo. Almagro reclutaría a la gente y el tercer socio proveería el dinero para realizar la expedición. ¿Quién era el tercer socio? Hernando de Luque. Para dar mayor realce al contrato, los tres socios sellaron su compromiso, ¿no? ¿Quiénes eran estos tres socios de la conquista? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Así fue que Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, que ahora se les conoce como los tres socios de la conquista, emprendieron la expedición hacia Tahuantinsuyo y después de 2 viajes llegaron a todo el imperio incaico. ¿Cuál era el imperio incaico? El Tahuantinsuyo. Al llegar al imperio incaico, se venía dando ya la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Encontrar un pueblo dividido, debido a la lucha entre los hermanos Huáscar y Atahualpa por gobernar el Tahuantinsuyo. Sabemos que quien ganó esta guerra civil fue Atahualpa. Francisco Pizarro se enteró de que Atahualpa se encontraba en Cajamarca y con la ayuda de caballos y armas de fuego, él y sus soldados prepararon una emboscada donde lo tomó prisionero. ¿Por qué? Porque en ese entonces Atahualpa era quien había quedado como legítimo inca, ¿no? Como legítimo Zapa inca. Luego que Francisco Pizarro agarrara como prisionero a Atahualpa, Atahualpa ofreció pagar un rescate en oro y plata. Francisco Pizarro obviamente aceptó porque para eso fue su expedición, para encontrar oro y plata. Pero Francisco Pizarro no cumplió con lo que le prometió, lo que dijo que iba a hacer. Así que traicionó a Atahualpa. Lo traicionó, lo mandó a juicio y lo condenó a muerte, ¿no? ¿Cómo fue la muerte de Atahualpa? A pesar de que Atahualpa ofreció el rescate, que consistió en 2 cuartos de plata y uno de oro, Atahualpa fue condenado a muerte. La sentencia se cumplió en la plaza de Cajamarca, donde lo mataron con la pena del garrote. Como podemos ver aquí en la imagen, están ahí, Atahualpa está atado en el garrote. Después de que Atahualpa falleció, Pizarro se fue hacia el Cusco
y en las afueras de la ciudad nombró un nuevo gobernante. Este nuevo gobernante pertenecía al Imperio Incaico. Se dice que este Inca como que traicionó, ¿no? Traicionó al Tahuantinsuyo. Este nuevo gobernante era Manco Inca. Aunque Manco Inca ayudó inicialmente a los españoles, luego de comprobar sus crueldades, organizó una resistencia contra ellos. El Perú de entonces dejó de ser independiente y pasó a formar parte de las colonias españolas, permaneciendo en esta situación por más de 300 años. Y así fue como Pizarro conquistó el Tahuantinsuyo. Hizo muchas crueldades, traicionó al acuerdo que tenía con Atahualpa para poder quedarse con todo el oro y la plata del Tahuantinsuyo. Veamos un video para entender un poquito mejor sobre este tema. Que cuando los españoles iniciaron la conquista en el año 1532, sucedió en el Perú que cuando los españoles iniciaron la conquista en el año 1532, lo primero que hicieron fue capturar al gran Zapa Inca Atahualpa. Todos siempre han hablado de él, pero hoy voy a verlo. Mi padre, el magnánimo Huayna Cápac, me contó la noticia de que unos extranjeros barbados habían sido vistos en otros reinos. Por eso, apenas supe de su arribo en nuestras costas, envié a Apo para que los espiara. Los españoles lo descubrieron. Pero al darse cuenta de mi glorioso poder, lo devolvieron acompañado de ofrendas. Apo me contó de los caballos. Esa llama gigante se necesita. Así que decidí tenderles una emboscada en Cajamarca y arrebatarles sus animales. La noche de las fogatas, aturdidos por mis luces, los españoles se murieron de miedo. Pero cuando despertó el día, destrozaron a mis hombres a punta de pólvora y cañonazos. ¿Quién iba a saber que existían? Y aquí me tienes, a punto de morir, preocupado porque empiece una nueva guerra civil. Y si es así, ¿qué será del Tahuantinsuyo? Tras la muerte de Atahualpa, los españoles recibieron el refuerzo de Almagro e iniciaron los saqueos en busca de oro, sin respetar lugares sagrados como el Coricancha o Pachacámac. Y no hubiesen llegado hasta Lima y el Cusco si no hubiera sido por el apoyo de los Cañaris, los Huaylas, los Chachapoyas, enemigos de Atahualpa. Hubo que esperar hasta Manco Inca para que todos se dieran cuenta de que debían unirse para expulsarlos. Cuando tomó Sacsayhuamán, ya era tarde. Los incas se refugiaron en el valle de Vilcabamba, pero con todo, resistieron con bravura 40 años más. ¿Qué te crees, peruano? Para terminar el programa sobre la conquista, Benito, sí, profesor, vamos a contar las razones por las cuales los indígenas se vinieron abajo. Y tienen que ver con que el Tahuantinsuyo, Benito, era un estado, un imperio de la antigüedad, ¿no es cierto? Sí. Pero no era una nación. ¿Por qué, profesor? Ahí adentro convivían grupos étnicos rivales y que todos le tenían una gran bronca y enemistad al Cusco. ¿Por qué? Porque los había conquistado y sometido. Claro. Y de ese modo, cuando apareció Pizarro,
algunos creyeron que podían liberarse, que podían recuperar la autonomía que tenían antes de la expansión de los incas, y se alían a los españoles creyendo que se iban a liberar. ¡Pobres ingenuos! Y además, los incas mismos también estaban en grandes contradicciones, porque como tú recuerdas, había el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, de tal modo pues que hay un periodo de enfrentamientos generales entre los indios, del cual aprovechan los españoles. O sea que a río revuelto, ganancia de los españoles. Así fue. Y así fue como sucedió la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando llegaron los españoles al Imperio Inca a tomar todos los recursos que eran sobre el Tahuantinsuyo.